Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? El Señor os bendiga. Aquí, nuevamente caminando juntos, recorriendo el libro de los números 19 y 20. Tenemos que analizarlos hoy. Y el capítulo 19 contiene un gran número de instrucciones para la purificación del pueblo en el caso de que hubiese algún tipo de contaminación con cadáveres. ¿Sí? Una pregunta muy retórica sobre este punto es, ¿cuál es el problema de tocar un cadáver? Lógicamente, bueno, pues ya lo vamos a ver, ¿sí? Y aquí hay instrucciones sobre dónde debía santificarse, dónde debía sacrificarse el animal, quién debería sacrificarlo, y sin duda un ritual que posee grandes significancias para el pueblo de Israel, pero que no significa absolutamente nada como pauta doctrinal para nosotros cristianos. Y esto es importante, muy importante rescatarlo, y precisamente por capítulos como este es que he decidido hacer estos vídeos. La purificación ritual incluía la separación del impuro por parte del pueblo por un periodo de tiempo determinado, ¿sí? En el cual la persona que había estado en contacto con un cadáver debía mantenerse fuera del campamento. El sacrificio en este caso consistía en la total incineración de una vaca, cuyas cenizas serían luego vertidas en un recipiente con agua para que quien hubiese estado en contacto con un muerto se lavase con esa agua precisamente. El proceso incluía tres etapas, ¿sí? La persona contaminada debería ser, como dije antes, apartada del campamento. Luego, al tercer día, debería lavarse, purificarse, quedarse otros 4 días fuera del campamento y recién al séptimo día podría reintegrarse a la vida del pueblo. ¿Qué pasaba cuando alguien que había estado en contacto con un cadáver no se purificaba? Esta persona era castigada y el castigo podía referirse a la expulsión del pueblo respecto a sus derechos como ciudadano de Israel, o podría tocarle la muerte inclusive en el caso que el sacerdote lo considerara eh, más complicada la situación. ¿Sí? La pureza que nosotros alcanzamos como cristianos no pasa por rituales, no necesitamos hacer ningún ritual. Lo que sí tenemos que hacer es arrepentirnos. Y el arrepentimiento conlleva varios puntos, ¿sí? El arrepentimiento inicia con la toma de conciencia de que hemos evitado la verdad que la Escritura nos transmite. Es la primera cosa, ¿sí? El Espíritu Santo nos conduce hacia toda verdad y allí es cuando descubrimos que hemos vivido en la mentira. El primer paso es el pedir perdón a Dios, pedir perdón a la persona que hemos ofendido y la firme decisión de no volver a repetir lo que hemos hecho en contra de la voluntad de Dios. Ese es el proceso del arrepentimiento. Y además está aclarar que si la confesión que hacemos no es sincera, si en lugar de arrepentimiento tenemos remordimiento, que implica estoy mal porque me descubrieron, cuando en realidad pienso, bueno, si se da la posibilidad lo volvería a hacer sin ningún problema, porque ¿cuál es el drama? ¿Sí? Ahí no hay arrepentimiento y lógicamente, por más que lloremos, por más que le digamos a todo el mundo que estamos arrepentidos, pero si tenemos el deseo de volver a hacerlo y no estamos queriendo luchar con eso, porque el deseo puede mantenerse, ¿sí? Pero hay que luchar contra eso para obedecer a Dios. Ahí hay arrepentimiento, ¿sí? La impureza provocada por el contacto con un cadáver, ¿sí? Estaba totalmente relacionada con el poder de la muerte bajo el antiguo pacto. Y aquí está el tema, ¿sí? Lo cual queda totalmente debilitado, ¿sí? A tal punto
que todo este procedimiento que vemos descrito en Números 19, que debía hacerse frente a una persona que moría, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante en los capítulos que siguen, cómo Moisés tuvo que actuar en el momento en que Aarón muere para que no haya contaminación, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Si nos siguen, vamos a ver esta situación, ¿sí? Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, nos encontramos que Pablo en 1 Corintios 15, 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y claro, luego de leer Números 19, tranquilamente podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu contaminación? En el versículo 20, en el capítulo 20, perdón, observamos el inicio del último año, el 40º año de Israel en su peregrinación por el desierto. Y uno dice: pero ¿y cuál es el registro que pasó en estos 38 años que Israel vagó por el desierto? Pues bien, no hay nada que nos pueda servir. Porque si hubiese algo que Dios considerase digno de ser transmitido, Dios nunca habló en esos 38 años. No hay ningún registro de nada que Dios haya hecho. Simplemente vemos o debemos imaginar a Israel vagando 38 años por el desierto, purgando su infidelidad. Esto es lo que vemos, ¿sí? A causa de lo que transmite el capítulo 13, donde los espías dijeron: no podemos entrar, Dios no está en esta ecuación. El resultado es que los próximos 38 años los pasaron en el desierto, ¿sí? Indudablemente, lo que vemos al inicio del capítulo 20, con el pueblo ya muy cercano a la tierra prometida, ahí indudablemente vemos que muchas de las personas que salieron de Egipto ya habían muerto. Y inicia este capítulo contando que muere Miriam, la hermana de Moisés, quien muy probablemente era mayor en edad de Moisés, y tal vez podríamos relacionarla con esa niña que acompañó la cesta de juncos cuando Moisés fue dejado en las aguas del Nilo. No dice la Biblia que es ella, pero podría ser, o no, o sea, no le agrega mucho a la historia, pero indudablemente Miriam muere, pero no hay ningún registro de funeral, nada, no, simplemente murió. Cosa que sí hay un registro de 30 días de luto que Israel tiene cuando muere Aarón, ¿sí? Como no podría ser de otra manera, en el capítulo 20 encontramos que el pueblo se queja contra Aarón y contra Moisés, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de agua, ¿sí? A pesar de todas las circunstancias en las que Dios les respondió y les respondió y les respondió, ellos volvieron a quejarse por la falta de agua, deseando volver a Egipto y preguntándole a Moisés: ¿por qué nos sacaste? ¿Sí? Como si Moisés le hubiera puesto un cuchillo en el cuello diciéndole: si no vienes te mato, ¿sí? Nadie estaba obligado a salir de Egipto. De hecho, salieron porque quisieron, ¿sí? Pero después, cuando las cosas no salen como desean ellos, la culpa la tienen los demás. Bastante común esta, ¿no? Esta actitud, ¿sí? Moisés, cuando ve que el pueblo se queja, hace lo de manual, va y le dice a Dios, ¿sí? Entonces Dios le dice: mira, Moisés, ve donde hay una roca y llama al pueblo y dile a la roca, háblale a la roca y de ella brotará agua. Moisés, luego de 40 años de escuchar al pueblo con queja y queja y queja y más queja y otra vez queja y después lamento y después crítica,
Moisés actúa como a veces, desgraciadamente, actuamos los pastores. Nos enojamos. Nos enojamos, ¿por qué? Porque estamos cansados de escuchar siempre la misma situación, responsabilizándonos muchas veces a nosotros, y también somos seres humanos. Y aquí lo que vemos es, hay un axioma que encontramos en la Escritura, y es que cuanto más responsabilidad tenemos, Dios nos coloca en más autoridad. Y por ende, cada vez que tenemos más autoridad, nuestra responsabilidad crece. Y Moisés no entra en la tierra prometida precisamente porque en esta circunstancia Dios le dice que le hable a la roca, pero en lugar de hablarle, le habla y le pega 2 veces con la misma vara que había usado para abrir el Mar Rojo y que la vemos acompañando a todo el ministerio de Moisés. Por esa causa Dios le dice, ahora no vas a entrar, no me has glorificado. Yo esperaba otra cosa de ti. Y uno puede pensar, qué injusto Dios. No, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Absolutamente no. ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen Moisés no entró en la tierra prometida. Los jóvenes y Josué y Caleb entraron en la tierra prometida, vieron la tierra prometida. Déjeme decirle algo. Moisés no solo que vio a la tierra prometida, estuvo en la tierra prometida y no solo eso, también vio al Mesías. Cuando uno lee el Evangelio, no se tiene en cuenta que en la transfiguración de Jesús aparecieron al lado de Jesús Moisés y Elías, eso dice la Biblia. Entonces, si uno puede pensar que Dios le pagó mal a Moisés por su servicio, tenemos una mirada muy corta del Evangelio, muy corta. Nadie que sirviendo a Dios obre conforme a su voluntad, aunque se equivoque en algunos casos como este, Dios no va a traicionar a nadie. Dios no va a dejar ni como inocente al culpable, ni Dios es injusto para no recordar el bien que hemos hecho para su reino. ¿Sí? Y aquí hay algo interesante en este aspecto, y es que termina el capítulo 20 con la muerte de Aarón, ¿sí? El final de una etapa, ¿sí? Y aquí hay algo interesante. Dios le comunica a Moisés que Aarón, su compañero de tantas luchas, aquel que discutió su liderazgo en otro momento, llega al final de su carrera. Y Moisés, antes que Aarón muera, le quita las vestiduras, no es que le quita, lo despoja de las vestiduras del sumo sacerdote y se las da a su hijo Eleazar. Y uno dice, pero ¿por qué? Precisamente para que no se contaminaran, como inicia el capítulo 19. Esto nos muestra una verdad tangible. Con el paso de los siglos, Dios ha ido sepultando a cada uno de sus siervos. Todos los que servimos a Dios, en algún momento vamos a morir. Todos, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Ninguno de ellos ha quedado sin recompensa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos a Dios, Dios no es ni ciego ni sordo como para olvidar el trabajo que hacemos para su reino. Nos encontramos mañana. El Señor os bendiga.